Por eso, volviendo a esta articulación entre el realismo baziniano y los 400 golpes, lo importante y lo que proponía Bazin y que toma Truffaut en la película es que esta realidad perceptible, esta realidad que tiene que ver con la percepción de un personaje, de una historia de vida, tiene que tener una regla clara y básica, y es que no tiene que tener una necesidad o una búsqueda, casi diríamos, obsesiva de narrar acontecimientos, de narrar hechos, de, como si fuera una historia del cine clásico, contar hechos que vayan estructurando una narrativa más grande, por medio de un montaje que justamente se vuelca a la narración de esos hechos, de esa sucesión de hechos, y a la emocionalidad que se pone en juego en cada hecho, ¿no? Básicamente el montaje clásico trabaja como articulador de hechos, que cada hecho pueda estar articulado con el otro por medio del montaje, y dentro de cada hecho, dentro de cada escena, trabaja emocionalmente. Si la escena es más intensa emocionalmente, el montaje tendrá un cierto movimiento, y si es menos intensa tendrá otro movimiento. Bueno, todo ese uso del montaje manipulador, por decir de alguna manera, debe quedar de lado, según Bazin, y lo que tenemos que tener es un montaje estructural, un montaje que el único fin que tenga es el de acompañar la percepción del personaje y su modo de ver el mundo. Que no sea un montaje emocional, que no sea un montaje narrativo, sino que sea un montaje de necesidad estructural, de necesidad perceptiva. Por eso es que si se encuentran con algún texto de Bazin, o incluso mismo creo que en la pantalla del fantasma aparece, dice: el montaje está prohibido, dice Bazin. Pero no está hablando del montaje como técnica estructural que estamos hablando acá, no. Está hablando justamente de ese montaje manipulador. Ese es el que está prohibido, el montaje del cine clásico de Hollywood, y el montaje que propone y que de alguna forma toma Truffaut en los 400 golpes es un montaje estructural, un montaje que permite contar la historia de Donnell a través de los ojos propios de Donnell. Hablando un poquito de algunas cuestiones más, ya para terminar de analizar la película, también es muy interesante una que dice cómo la película funciona como una nueva forma de encarar el realismo social. Se entiende que hay distintas, por lo menos dos vertientes muy marcadas sobre qué es el realismo social. Por un lado tenemos un realismo social casi diríamos de denuncia, panfletario, que se propone evidenciar y denunciar situaciones extremas de la sociedad. No sé si me explico. Un realismo social que lo que se propone es servir como pantalla de plasmación de diferentes carencias sociales, ¿no? Es decir, si no aparece una situación de gran carencia, no es realismo social, ¿no? Porque el realismo social debe tener un compromiso con la gravedad del tema que aborda. Como para tener presente algo, si alguna vez leyeron o si quieren acceder a la novela Germinal de Émile Zola, bueno, una novela que cuenta las miserias de lo que era la Europa ya de la caída del medioevo, la Europa sin el encanto de la aristocracia o de la aristocracia en decadencia, bueno, con grandes miserias. Bueno, eso vendría a ser el realismo social, o por lo menos esta vertiente del realismo social, un realismo de denuncia muy cercano al neorrealismo más visceral o al realismo crítico de Ettore Scola que vimos el año pasado en Feos, Sucios y Malos. Es una vertiente muy, si se quiere, denunciativa de lo que es el realismo social. Del otro lado, se propone el realismo social que van a elegir muchos de los cineastas de la Nouvelle Vague,
bastante enfrentados al neorrealismo en esta cuestión, al decir que el realismo social no tiene que ser un abordaje de situaciones solamente extremas, solamente de padecientes, sino que la realidad social está compuesta por los padecientes, pero también está compuesta por historias que no son en ese extremo de sufrimiento, sino que tienen otras variantes, o que en realidad el sufrimiento es contextual a la historia de cada uno. La persona que vive en una situación de marginalidad sufre mucho, sin duda, sufre carencias del tipo alimenticio, sanitario, pero la persona como Antoine Donnel, que no vive en una situación de pobreza extrema, también sufre porque tiene otras carencias que son emocionales, que son filiales, que son de identidad o de identificación. También es realismo social. Así como antes le nombré Germinal, la novela de Émile Zola, me parece que una novela que es bastante gráfica en relación a esto es Madame Bovary, la novela de Gustave Flaubert. Ahora igual van a aparecer las dos. Germinal, para que vean los títulos y los nombres, por si alguien no lo conoce. Bueno, que de alguna forma Madame Bovary se lo toma como punto iniciático de un realismo social, como la historia de Bovary, que no es una historia de marginalidad ni pobreza, pero sí es una historia de alguien que sufre por su contexto, por su situación, y tiene tanta validez como alguien que sufre por otro tipo de contexto o por otro tipo de situación, que puede ser la pobreza o la marginalidad. Bueno, Los 400 golpes, sin ser una película dramática en el sentido de situaciones vivenciadas de sus personajes, digo a modo de estructuras sociales, sí es una película sobre un drama, que es un drama, y esto se asocia con la percepción individual, ¿no? Yo percibo individualmente la realidad como un drama, aunque tenga muchas necesidades o situaciones satisfechas, igual vivo mi realidad como un drama, y eso es muy individual, muy perceptivo. Siempre es una comparación un poco extrema, ¿no? Pero digo, si lo podemos llevar a este ejemplo, el pobre, digo, por ejemplo, un tipo de pobreza en la Argentina no es que sufre menos que el extremadamente marginal, o que el pobre africano, por ejemplo. No es que sufre menos, sufre igual en relación a sus necesidades y a su contexto. Cada uno experimenta el sufrimiento de una forma similar en la relación con uno mismo, ¿no? Eso es lo que intenta esta vertiente del realismo social, intenta desarrollar. Y luego vamos a hablar de algunas cositas técnicas sobre la película. La primera creo que tiene relación a esa fotografía del final, esa imagen del final. Vamos a verla ahora en pantalla, así entienden de qué le estoy hablando.